Me presento. Mi nombre es Olga Dizzy Rojas, llamada cariñosamente Olguita Flower o Olguita Celia y muchos epítetos más. Pero mi nombre legal es Olga Celia del Carmen Dizzy Rojas. Así de simple. ¿Dónde naciste? Tengo el honor de decir que nací en San Bernardo, en el hospital parroquial, y mis primeros estudios también los hice en San Bernardo, en la Inmaculada Concepción, de la cual tengo maravillosos recuerdos y una formación muy, pero muy cercana a lo que yo después elegí como carrera. Algo más de mis estudios podría ser. Después llegué a la Escuela de Artes Aplicadas, una emblemática escuela de la Universidad de Chile, que fue cerrada desgraciadamente, y ella me marcó y nos marcó a muchos de la escuela porque supimos apreciar, compartir, aprender de grandes maestros. Los maestros como Samuel Román, que fue mi profesor en cerámica, Juan Eguenao en metal, tenían profesores que son con una admiración tremenda en la parte artística y como personas. De verdad que eran verdaderos maestros. Jamás se enojaban cuando los alumnos se acercaban a preguntar qué estaban haciendo, por qué estaban haciendo esto. Los talleres pasaban abiertos. Esa fue mi formación y es la que conservo hasta el día de hoy. Fui hija de una familia cuyo padre fue un hombre muy trabajador, obrero de la maestranza, del taller de fundición, que también me marcó en mi quehacer artístico, y después viajar a Chuquicamata, un centro minero que estaba a cargo de los señores norteamericanos, la Chile Exploration y no sé quién más, me hizo pensar, siendo yo una niña de 5 o 6 años, que estábamos en un proceso como familia donde todos tenían que trabajar y todos teníamos que cooperar. Mi padre se fue buscando camino, formó una tienda de las que se usaban antes en Chuquicamata con su hermano Carlos Dizzy, y de ahí él volvió con un capital como para instalarse en un negocio en Eizaguirre, que fue muy emblemático porque él tenía un sistema de que la gente tenía que tocar las mercaderías, por lo tanto las tenía a vista y presencia. Siendo un negocio muy pequeño, nos hizo trabajar a todos, mi madre en la caja, mi hermano y yo atendiendo. Yo todavía tenía trenzas. Se acuerda gente, o se acordó gente de mí que yo atendí en el negocio. Eso me significó conocer, apreciar, tratar con personas, tener una personalidad diferente y continuar mis estudios al alero de una familia trabajadora, pero incansable, honesta, que sí nos marcó como familia, a mi hermano y a mí. Y conservé mi vida en San Bernardo, porque viviendo en San Bernardo, viajábamos todos los estudiantes y trabajadores por la Gran Avenida a trabajar, a estudiar. Perdíamos 1 hora en llegar a nuestros respectivos destinos, pero era parte de una ciudad tan bella como era San Bernardo, donde el día domingo a la salida de la misa se daba una vuelta alrededor de la plaza, de los jardines, escuchábamos la banda de la Escuela de Infantería, después cada uno para su casa porque después venía la matiné. Teníamos que ir a la matiné obligatoriamente, porque ¿qué hacíamos un día domingo? En el famoso Teatro Santiago. Primero fue el Teatro Municipal, que después se vendió, porque era municipal, se vendió
creo que estaba don José Lertora de alcalde en ese tiempo, no estoy segura. Y después aparece este Teatro Santiago, último modelo para nosotros. Teníamos las películas que eran de verdad éxito en Santiago, las teníamos acá. Por lo tanto, era todo una costumbre de ir a la matiné. Ya cuando estábamos más grandes, íbamos a la función de la noche. Y así fueron transcurriendo días y hasta que, no sé en qué momento se puso tan amplio todo San Bernardo, porque al principio tenía ese sabor de pueblo. Nos costaba mucho ir a un restaurante a Santiago a comer, no habían restaurantes aquí. De repente cambió. Y seguramente cambió cuando yo ya tuve que emigrar, cuando me casé y me tuve que ir a Concepción. Y allá fue otro mundo, otra cosa, otro tiempo. Ya fui mamá, me llovían los trabajos, iba yo como una persona que sabía mucho, porque iba de una escuela emblemática y fui reconocida en la Universidad de Concepción, me llevaron como ayudante de don Enrique Ordóñez, un gran maestro, y allá logré la licenciatura en arte con mención escultura. Fueron años muy bellos. Hice clase en los artistas del acero de Huachipato, había una como academia en Concepción, me invitaron a participar como profesora, también fui. No dejé ningún trabajo en el camino. Creo que cuando más trabajé fue cuando mis hijos estaban ya entrando al colegio y yo formando otras generaciones. Creo que el volver después de 10 años a Santiago fue encontrarme con otras realidades y tener que asumir papeles que no me correspondían, pero por el trabajo de mi marido tenía que hacerlo. Creo que lo hice bien, no sé, creo que lo hice bien. Y dentro de ese camino, dentro de esa historia, dentro de ese tiempo, hay hombres, mujeres, sobre todo maestros que te marcaron un poco. ¿Quiénes son esos maestros? Cuando volví a Santiago, quise volver a la Universidad de Chile porque había dejado mi carrera como ceramista inconclusa. Y ahí me volví a encontrar con gente de mi tiempo, pero al salir y titularme de la Universidad de Chile me encontré con que estaba muy sola. Y empecé a asistir, porque era San Bernardino y estaba viviendo aquí a la Casa de la Cultura, porque ya la habían adquirido y ya era Casa de la Cultura. Y ahí me encontré con Fabiola Rojas Merino, una chica que podía haber sido hija mía, pero con una vitalidad y una fuerza creadora extraordinaria. Desgraciadamente falleció muy joven, pero hicimos una buena dupla, arrendamos taller, hicimos muchas cosas, y entre eso ella empezó a hacer clases en la Casa de la Cultura. Yo asistía a todo lo que se me ocurría que podíamos hacer, golpeaba muchas puertas de la Asociación de Industria, que fueron muy generosos, y acá estaba Ana Quiñones a cargo de la Casa de la Cultura, pero era muy receptiva en el sentido de que idea que llevábamos Fabiola y yo se realizaba. Entonces confiaba mucho en nosotros, a pesar de que habían personas que no me querían mucho por la actividad de mi marido, pero yo tenía mi propia personalidad y avanzaba sin tener esos resquemores que a algunos les sentía, yo no los sentía. Y hice muchas cosas en la Casa de la Cultura, entre esos 2 simposios de escultura, donde cuando vi que habían podado muchos árboles y vi muchos troncos, me fui a la Sociedad de Escultores que acabamos de formar y le dije a don Roberto Polhammer, en ese tiempo un escultor muy receptivo, lo cateteé mucho porque esa es la verdad y le insistí, venga a ver esos troncos, hagamos algo. Y de verdad que vino una mañana y me dijo, sí, hagamos este simposio.
y rondaban alrededor de Roberto como 11 jóvenes de la Universidad de Chile. Se dieron el dato y llegaron. Chicos sacrificados, donde dormían en las salas de la Casa de la Cultura, se bañaban en los baños del gimnasio, pero a las 7 de la mañana estábamos tomando desayuno. Yo llevaba leche, compraba pan en la esquina, que había una tremenda panadería, y tomábamos desayuno y empezábamos a trabajar. Las motosierras se sentían rugir. Hicimos en ese tiempo 12 esculturas. Roberto, una maravilla, porque guió a los jóvenes, nos hizo sentir que buscar caminos, aunque no tuviéramos nada, íbamos a lograr muchas cosas. Él fue muy agradecido de nosotros. 2 años después volvimos a hacer otro simposio, 11 jóvenes más, Roberto también a la cabeza. Pero curioso, éramos tan felices en la Casa de la Cultura, estábamos tan llenos de ilusiones, que no teníamos idea si venía el alcalde o la alcaldesa, si venían las autoridades, no venían. Cuando inauguramos nadie estaba, pero nosotros éramos muy felices, porque la verdad que, bueno, yo siempre haciendo discursos bastante especiales, porque yo siempre reclamando, se hacen cosas y las autoridades no están, ¿dónde están las autoridades? Y como yo estaba fuera de la Casa de la Cultura, hablaba más. Ahora ya estoy hablando un poco menos, pero en ese tiempo hablaba mucho y transmitía muchas cosas, muchas ilusiones. Los jóvenes de ahora, que están todos grandes escultores, tienen un recuerdo maravilloso de esas locuras que hicimos. Fueron locuras. Y quisimos formar una corporación, pero algo pasó, no sé. Estaba Galvarino Ponce, lo teníamos de presidente. Y un día llegó enojado Galvarino y dijo: no quiero hacer ninguna cuestión más, y tomen. Y se acabó la corporación. No supimos para dónde ir este cuento, pero era un sueño tener la corporación. Éramos varias personas que estábamos ahí. Y así van pasando los años y se van haciendo cosas. Un día cualquiera, la señora Nora Cuevas me pilla en la plaza, porque es encontrarnos en la plaza, y me dice: me gustaría que tú trabajaras en la Casa de la Cultura. Y para mí fue una novedad. Llevé mi currículum. La persona que estaba ahí no me miró muy bien, porque como yo era revolucionaria para mis cosas, era alegadora, ponía sobre la mesa lo que estaba mal, lo que estaba bien. Entonces como que no era bueno que yo llegara a la Casa de la Cultura, pero llegué. Y me dijeron: instálate donde puedas. Y encontré al lado de Yuri Pérez. Hicimos buena yunta, a pesar de que nos conocíamos con Yuri antes. Yo iba mucho a sus presentaciones de libros y regalaba, yo era muy romántica, regalaba una florcita a la gente que estaba presentando libros, sobre todo mujeres. Después se me quitó eso, ya no. Y bueno, siguieron pasando el tiempo y de repente dije: ¿por qué no celebrar a Fabiola Rojas y darle el lugar que corresponde? Fabiola ya había fallecido con un cáncer muy agresivo, y se puso la placa en una sala, y a don Alberto López Ruz y a la señora Violeta Wenzel de Sala, en música. Yo contenta porque hay un reconocimiento a la gente, pero me he dado cuenta que ahora sacaron la placa que dice Fabiola Rojas Merino, profesora de artes visuales. No sé dónde está, pero yo voy a mandar a hacer otra, porque entre que comprarme un short o comprarme una blusa, prefiero recordar a la Fabiola y decir: Fabiola, te debo tanto, fuiste tan generosa. Y aunque tenía esa tremenda enfermedad, llegaba todos los miércoles a hacer clase. Y eso hay que reconocerlo. Si no lo reconocemos nosotros, que estamos aquí en el hoy, vamos a pasar desapercibidos y vamos a hacer, no sé, un peñasco más en esta tierra. Pero yo creo que la misión mía es reconocer
todos los que han significado para mí o han significado para San Bernardo algo. Y así llegó la pandemia, me enviaron a la biblioteca, transformé la biblioteca en un centro de arte porque yo quería que fuera como en Francia, que la gente llegara y escuchara música, los niños estuvieran en una esquina leyendo, la zona de silencio que fuera otra, computación que tuviera una inclusión en la comunidad. Y como nadie me vigilaba, nadie iba, yo era reina en la biblioteca. Nadie iba ni se preocupaban, pero porque está considerada como la huesera. Curiosamente, la biblioteca municipal, la huesera. Yo soy parte de la huesera ahora, pero es increíble que con una tremenda biblioteca heredada de don, ¿cómo se llama mi querido amigo abogado? Ya, ese mismo que ya me voy a acordar. Él dejó muchos libros. Entonces la gente dice, pero ya no quedan, por supuesto, porque los libros se deterioran, entran hongos, se acaban, pero le dio el puntapié inicial para tener una biblioteca en San Bernardo. Eso ¿sí? Fue hace 82 años atrás, ¿no? Yo creo que más o menos, sí, puede haber sido. Bueno, la cosa es que ha ido caminando. San Bernardo llegó, bueno, al Festival del Folclore, con representaciones extranjeras, se ha transformado como en la parte principal de San Bernardo. Sí, yo creo que San Bernardo tiene que tener identidad, pero identidad en la cultura, así como ahora los escritores se ponen bajo el alero de la colonia tolstoyana. Sí, pero es que estaba Augusto Dalmar, estaba el mismo Manuel Magallanes Mowbray y gente importante que traspasó fronteras, pero nos queda harto grande el nombre, entonces no puede tener identidad por ese lado. Se pueden recordar, sí, claro, pero también tenemos identidad en artes visuales, que es lo que me corresponde a mí. Y en eso, Olga, ¿sí? Las artes visuales, ¿dónde tú te sientes identificada? ¿Cuáles son tus materiales? ¿Cuál es tu estética? ¿Cuál es tu escuela? ¿Cuál es mi escuela? Sí, bueno, un arte contemporáneo, sin lugar a duda. Partí figurativa, pero terminé en contemporáneo, que yo creo que es el camino que cualquier artista puede seguir, quedándome muy grande el nombre de artista. Yo me considero hacedora de arte, creadora. Artista es como muy grande, pero pongámosle eso. Y claro, mi material en este momento es fierro y madera, a pesar de que la madera se deteriora, se acaba con el tiempo, es una cosa que tiene que terminar, que se tiene que acabar. El fierro no. Y la enseñanza, quiero que los chicos, los más chicos, la primera infancia, porque ya cuando pasan al primero, ya vienen contaminados con el teléfono ya. El teléfono es mi peor enemigo, a pesar de que me gusta mucho. Pero en la creación, los de la primera infancia, yo quisiera siempre rescatarlos, porque pasarles un papel y un lápiz, que ellos inventen lo que ellos quieran, mientras uno le está leyendo, yo creo que es el mejor comportamiento que puede tener un adulto con un chico. No sé hasta dónde la parte creativa está en la educación, no quiero meterme en eso porque hay especialistas. Si ustedes se fijan, en la sala 20 yo incluyo siempre música, porque el arte, la creatividad, sea tridimensional o bidimensional, o que hagamos instalaciones, siempre estamos acompañados de música. Porque es raro que un artista visual no toque un instrumento, muy raro. O que no escriba, también escribe, porque siempre le quedan energía mientras se seca la tela, mientras se seca la arcilla, mientras descanso, puedo estar escribiendo, puedo estar tocando un instrumento. Siempre están unidas esas tres manifestaciones. Por eso la Bauhaus, yo te contaba,
Yo siempre les hablo de la Bauhaus. ¿Qué es lo que me marcó el de la Bauhaus? Siendo que yo no había nacido cuando partió la Bauhaus. Pero quedó esa formación que trajeron los visionarios que se fueron a Alemania y trajeron formaron la Escuela de Artes Aplicadas en 1930 y tanto. Y Perotti formó después la Escuela de Artes Aplicadas, fue director mucho tiempo. Y cuando yo entré ya desgraciadamente había fallecido, pero habían quedado esa formación donde el alumno conoce todos los talleres, conoce todo el oficio, y del oficio, de la cosa manual, viene la creatividad. Del conocer el material, el comportamiento del material, viene adjunta la creatividad y sale el artista. Ese es el mejor sistema. Yo no sé por qué hay ciertas universidades que se han saltado y van nada más que a lo teórico, que de repente el otro día me llegó una chica, me dijo: profe, usted me está dando algo que yo no lo traigo. Bueno, empecemos de nuevo entonces. Si partiste de allá, volvamos al principio. Conocer el material, solucionar el material, aprender el comportamiento del material, cómo funciona en el frío, en el calor, cómo lo puedo torcer, y después empiezo a crear, después empiezo a soñar y empiezo a emplear este oficio que previamente lo tengo ya inherente en mí. Por eso los talleres tienen que ser así. No, si los antiguos eran muy creativos, eran muy ingeniosos. Caravaggio tenía un tremendo taller donde ahí recogía a todos los chicos que tenían intenciones. Lo ponía a uno: ya, dibújeme un Cristo, pero lo quiero así. Y usted también, y usted también. En la noche miraba a todos los Cristos y decía: todavía no, así. Y él corregía. Entonces, esa unión del maestro, del que sabe, es lo que le está faltando a las universidades. Perdonándome, la Universidad de Chile, que yo la quiero tanto, de repente se van en la teoría y sí, la teoría hace falta, pero conozcamos el material, cómo se comporta. Y por eso tú hablas de materialidad, tú hablaste de la madera, del fierro, y tú hablaste de esta historia que tú tienes con la biblioteca, que metiste la lectura, un lápiz. Sí. Pero a ti también te gusta escribir. Sí, claro. Es que te vuelvo a decir, cuando uno está como con mucha energía, que quiere decir muchas cosas y no haya cómo desarrollarla a veces con el material, uno tiene un lápiz y un papel. Se ríen porque yo escribo con lápiz grafito, pero al escribir con lápiz grafito y tomar apuntes de grandes periodistas, de grandes investigadores, después los paso a lápiz común y corriente y después al computador. Y con eso yo ya aprendí, yo ya leí, yo ya no se me van las frases, o no se me van las oraciones, o los enfoques que tienen los que saben más que uno. Felizmente siempre van a haber gente que sabe más que uno, así que el ansia de saber a mí no se me quita, de leer, de aprender. Sigo escribiendo, he hecho algunos escritos, y me gustó mucho la palabra que usamos ese día, hablemos en gerundio. Me siguió dando vueltas y empecé a revisar mis escritos. Tengo de varios personajes que puede servir de material o de consulta o un material de recreación, una tarde que uno no, porque es de fácil lectura. Es de fácil lectura. Yo no me voy en tanto complicación porque no soy literata. Quise serlo, pero una persona me dijo: así que ahora escribís poesía. ¿Tú formaste parte de un grupo de poesía que tuvo un reconocimiento también? Sí, claro, el Andén. No, sí, estuvimos en el Andén. Pero, ¿quiénes formaban el Andén? Pero ahí en el Andén yo llegué de intrusa y me quedé, como dijo don Adolfo García, que fue el que llevaba la batuta. Un gran maestro, un gran poeta, inolvidable. Estaba César Dizzi, mi primo, que escribía no sé, tenía una manera de escribir que le corregían, pero él decía, era muy porfiado: yo quiero así, y así quiero escribir. Y escribía en prosa, no sé. Bueno,
estaba Laurita Quesada, estaba Felipe, un chico que ahora se fue a Puerto Montt, hijo de la Claudia Godoy. Y yo llegué al final, cuando ya Adolfo estaba muy enfermo. Yo lo siento mucho, porque él era muy franco, muy claro, bueno, era un gran poeta, y tenía su oído, se ponía así y escuchaba y decía, repíteme la segunda línea. No, la tercera repito. Era ese oído que tiene el poeta, que tiene que salir fluido y te tiene que decir cosas y te tiene que abrir el corazón, lo tenía Adolfo. Yo lo he hecho muchísimo de menos, muchísimo. Nos desarmamos cuando falleció. ¿Cuándo se inició el andén y cuándo terminó? Mira, de verdad que el andén partió con un grupo que se llamaba Ortiga en el Liceo de Hombres, donde estaba Yuri Pérez y varios más que yo no me acuerdo. Pero cuando yo llegué ya sonaba el andén. Cuando yo llegué a San Bernardo ya había se escuchaba del Centro Literario Andén. Habían varios centros literarios. Estaba el Chena con Hugo Cid. Yo saludaba a todos y todos me miraban así con cara, ¿y esta señora de dónde salió? Pero yo el gusto de estar con todos, saludar a todos. Fallecía uno, allá llegaba yo. O sea, mi madre tenía una frase: Olguita, ¿por qué te haces presente si nadie te invita? Porque yo quería, porque yo quería estar. Pero mi mamá siempre me lo decía, ese gusto de ir donde no te invitan. Sí, pero ya aprendí. Ahora donde me invitan no voy. Soy mejor. Sí aprendí, porque hay cosas que se invitan de buena crianza, pero cuando a mí me invitan de corazón, como tengo ya años, como que hay algo que te dice, anda por ese lado, no por este otro. Así que, bueno, ese ha sido mi caminar, ha sido mi mundo en el arte. Y después me encontré con que la Sala 20, que se decía Sala de Artes Visuales en la Casa de la Cultura mientras yo trabajaba, la tenían para comedor de grandes eventos, la tenían para guardar cajas de mascarillas, y me bajó un día lo dísimo. Y me enojé y tiré todas las cajas, todo lo tiré afuera, tuvieron todos que guardar todo. Y me puse a reparar la sala, sacar los letreros, use mascarilla, use alcohol, todas estas cosas que se usaron y que pegaban en las paredes, yo las saqué, reparé la sala, arriba de una escalera, preparé material y la pinté. Y empecé a inaugurar y no paré. Todos los directores que han habido y las directoras, una directora y todos los directores que han habido en la Casa de la Cultura han entendido que para mí no es una entretención, es parte de mi mundo que yo quiero que quede la Casa de la Cultura, que vuelva a ser la Casa de la Cultura, que no sea una sala de eventos, que no sea que nosotros los que estamos ahí no seamos los tramoyas, sino que seamos gente que tenemos cultura, que tenemos tiempo para entregar, que lo vamos a entregar bien y que tenemos que conservar, porque si bien es cierto no es de tanta tradición histórica, pero sí es recuerdo de un tiempo que San Bernardo tuvo. ¿Y por qué perderlo, la Casa de la Cultura? Los jardines se han ido perdiendo, han ido colocando estos elementos para vender comida. Uno no puede pasear sin comer. Uno tiene que aprender a pasearse sin comer. Uno tiene que aprender a disfrutar de la naturaleza, pero no comiendo un hot dog. ¿Pero por qué? Tenemos que aprender a que estamos frente a una palma chilena que no sabemos quién la plantó y cómo todavía está, a pesar de que los expertos en sonido han clavado para firmarse parlantes. Cosa que no puedo entender, pero yo quiero que haya alguien que diga, saque eso
aprenda que esta es una palma chilena que está en extinción, cuidado con el roble que hay aquí, es un roble americano, la secuoya que cortaron, que me encontré con que un joven en el bosque me dijo, estoy feliz porque estoy trabajando una secuoya. Oh, le digo yo, ¿y dónde conseguiste esa madera? En San Bernardo estaba botada en los fondos. Mira, qué bien. Porque así es San Bernardo, pues viejo. Menos mal que tú soy del bosque. Claro. Porque si San Bernardo no cuida lo que tiene, vamos a esperar que el chico del bosque haga una buena escultura con la secuoya que está tallando. Una secuoya que es milenaria. ¿Por qué la cortaron? ¿Quién fue el que dio el visto bueno para cortar la secuoya? ¿Quién? No sé. Hay cosas que yo no las entiendo y cuando uno las dice con mucha efusión, con mucha pasión, es conflictiva. Entonces he aprendido a ir a llorar a un vagón que estaba dentro del parque. Voy a llorar y a gritar allá porque acá no puedo gritar, porque me pueden trasladar, más afuera. Ya voy de la Huesera un poco más afuera, tendría que ir ahí donde está la tercera edad, no sé, alguna cosa por ahí. Voy a volver atrás y a una palabra que dijo un señor alcalde, uno de los tantos. Entró y dijo, ¿y estos palos qué son? Son productos, señor alcalde, de un simposio. Pero están medio maltratados. Sí, porque hay que gastar plata para repararlo. No hay. Ya. Entonces empezaron a deteriorar las esculturas y van quedando como 6. Yo he prometido restaurarla, pero entre la promesa y el hacer hay un trecho bien grande, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es cosa de decisión. Porque hay compañeros míos, gente que se ha ido de este mundo, y después cuando yo me encuentro en la otra estratosfera y me diga, oye, Olga, dice, trabajamos como negros, ¿sabes? ¿Y qué hiciste? Y yo le voy a decir, mira, reparé estas pocas nomás porque las otras se desarmaron. Pasó un camión y botó la de Patricio Salinas. Pasó el otro camión en otra fiestunga que hubo y pasó a llevar la de Evangelisti. Escucha, discúlpenme, no puedo hacer más. Y esos simposios que van quedando, esos restos de los simposios, yo creo que van a quedar en el pasado porque los artistas visuales, yo tengo mucho contacto con ellos, pero somos un poquito quedados, porque como trabajamos en nuestros talleres, con buena música, hacemos contacto en Santiago, que es la capital, de repente se olvidan que ellos pertenecen aquí. Yo he llamado y le digo, no me dejen sola. Y de repente me llama uno, me llama otro y de repente se van. No es que a lo mejor no tengo poder, no tengo magia, puede ser. Pero somos así. Pero yo creo que los chilenos somos así. Somos reflejos. Hablando de tus colegas artistas visuales, ¿cómo ves el panorama de los jóvenes artistas visuales en San Bernardo? Porque hay una cosa que no has nombrado, que a mí me gustaría que nombraras, que es única en Chile. ¿Cómo cuál? Premio. Sí, bueno, sí, una de las razones que yo vengo pensando mucho tiempo, que si había un premio en literatura, ¿por qué no en artes visuales? Hubo un tiempo que nos juntamos varios en artes visuales, desgraciadamente han ido desapareciendo, pero sí convencí a la alcaldesa Nora Cuevas de que era importante un premio. Ella me dijo, lo hizo. Y se logró, se decretó. Pero ahora me estoy dando cuenta que, como siempre, que los decretos valen poco, porque la plata que se decreta para eso, de repente la ocupan para otras cosas, no sé cómo se arregla, yo no entiendo. Pero lo que yo quería era que fuera literatura y artes visuales decretados. Es decir, claro que los decretos son borrados por otro decreto, eso
archisabido. Pero se ha luchado mucho para conservar ese premio. Es el único premio en Chile que existe con las 3 disciplinas. Y este año quería agregarle, dentro de la disciplina de pintura, grabado, porque hay muchos grabadores acá en San Bernardo. Es muy lindo el grabado, la técnica de grabado. Porque si nos ponemos a agregarle otra disciplina, en que vaya no sé, por jurídico, se devuelva de jurídico, vaya para allá, se devuelva de para acá, entonces pasó el premio. Y eso que yo parto en enero. Entonces, hay que tratar de hacer un espacio donde dice pinturas técnicas, acuarela, técnicas mixtas, grabado, quiero agregarle, porque yo creo que por ahí va el cuento. Vamos a cumplir 15 años en el premio, contra viento y marea, sudor y lágrimas, pero se ha hecho, se han logrado cosas buenas, hay gente que ha despertado, hay gente que ha logrado cosas, y el orgullo de que nadie más ha hecho un premio provincial, están las 4 comunas, y hay que motivar. Lo que yo me caigo un poco en la difusión. La difusión es vital en este cuento, que alguien esté en las diferentes comunas llamando, visitando, hablando. Pero cuando uno está, incluso para costar los boletos, de repente. Pero este año no se me va a escapar y voy a hacer un trabajo, aunque tenga que ir, no sé, en bicicleta a las comunas, voy a ir. Porque necesito que la gente se mueva, porque es una oportunidad y está reconocida la sala. Acabamos de lograr de nuevo, ayer, con mi amigo Francisco López, que ya no lo tenemos en la biblioteca, hicimos todo el papeleo para lograr el premio, la denominación de Sala Museo de San Bernardo. La única sala que está desde la zona sur de Santiago hasta, no sé, yo creo que no hay otra sala que tenga las 3 disciplinas dentro de su proyecto y que esté ya programada hasta el año 2025, porque está programado, con nombre, apellido y afiche, porque el que va en marzo, primera semana de marzo, ya mandó todo para su afiche. Quiero dejarlo listo antes de salir de febrero, porque es necesario ir ganando tiempo. Así que yo creo que ese es un logro. Tercer año reconocido por el Ministerio de la Cultura como una sala museo. Es que cumplimos con muchos, ¿cómo se pueden decir? Puntos. Ah, sí. Bueno, es que como yo soy un poquito conversadora, cuando veo gente que está tocando un instrumento que es valioso y que está practicando, me acerco y converso. Y así conocí Byron Lizama, que es un chico que en marzo tenemos que estar apoyándole en su examen final, su concierto final, y estaba en una tarde de gris con mucho frío, ensayando entre medio de tramoya que había quedado de una obra de teatro. Estaba tocando guitarra y en los pasillos, y yo le dije, pero hace mucho frío, vamos a mi taller, a mi sala. No, me dijo, estoy bien. A la tercera vez que me dijo no, en forma muy suave le dije, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Y entró. Y desde ahí nos hemos hecho muy amigos, he apreciado todos sus conocimientos, tenemos tardes de conversas tremendamente grandes, porque él está dedicado a hacer clases en escuelas muy complicadas, pero él tiene un alma generosa y él se encuentra, dice, con la obligación de entregar todo lo que él ha aprendido a estas escuelas. Que me alegro mucho, pero no quiero que sea muy profesor, porque, como decía Roberto Polhammer, ojo, el profesor mata al artista. Claro, nos dedicamos a hacer clases y dejamos a un lado la creación. Así que
pero es de esperar que entienda. Después conocí a mi amigo Zapata, que le encontré una voz maravillosa, que él recrea todo lo que es de la Mercedes Sosa. También andaba buscando, perdido. Yo le dije, maestro, ¿por qué no se pone aquí al lado mío? Yo me quedo calladita porque estoy haciendo unas cosas y ustedes ensayan. Y de ahí nos hicimos muy, pero muy amigos. Y estoy preocupada porque hace tiempo que no lo veo. Él de repente va a saludarme ahí a la huesera, como le llaman. Pero son gente... Y estos otros chicos del grupo, donde hay un pianista, un violinista, 2 guitarristas y un clarinete. El clarinete es de la Católica, sí. Y con ellos vamos a hacer el concierto. Ya han crecido, sí. Están más profesionales. Pero eso, y el joven que va a ensayar, que tiene un nombre raro, que hacía tiempo que no tocaba, pero ahora ya calentó motores, y le puse fecha y le dije a final de marzo, principio de abril, vamos a dar vuelta el piano y vamos a hacer un concierto. Ya está preparando sus obras. Olga, sí. volviendo un poco a ti. ¿A mí? Sí, yo sé que todo esto representa una parte de ti, sí. Lo que tú es tu misión. Sí. Pero tú eres madre. Sí, claro. Abuela. Sí. Creo que hasta ahí voy a llegar porque creo que los nietos no quieren tener hijos. Así que me da la idea que voy a llegar hasta abuela nomás. Pero bueno, sí. Cuéntame, bueno, conocemos la historia de tu padre. Cuéntame un poco la historia de tu madre. Mi madre fue un ejemplo de mujer trabajadora, creativa, porque lo que no había en ese negocio multifacético que tenía mi padre aquí en San Bernardo, lo inventaba ella. Hizo costureros, íbamos a donde el membrero, comprábamos costureros, ella los rellenaba, le ponía flores y se vendían para los santos, porque antes en San Bernardo se celebraban las Marías, San Juan, San Pedro, San Luis. Pero era muy bueno el comercio en ese tiempo. Si yo tengo un rayón comerciante y un rayón artista. Ese rayón comerciante de repente hace cortocircuito con el artista, pero lo he tratado de dominar, Porque yo podría haber sido comerciante si mi papá me dijo que ese con el comercio, con el negocio, Olguita, y déjese de jugar. Lo tengo aquí, sentadito ahí, me dijo. Déjese de jugar. Papá, le dije yo, usted ha ido a exposiciones mías, usted ve que yo vendo. Sí, me dijo, pero yo la necesito allá. Pero no me convenció porque la verdad que yo supe todo lo que sufrió con el negocio. Impuesto interno, tesorería y esas cosas a mí. No. Pero mi madre fue el ejemplo de una mujer que estuvo al lado de su marido en la caja. Mi papá era muy cálido y mi mamá muy sargentosa, muy seria, muy seca, no le gustaban las bromas. Cuando mi papá se embromaba, mi mamá le pegaba una sola mirada. Y hasta el día de hoy mi hijo mayor le decía sargento, porque mi papá decía, pregúntele al sargento si vamos a ir a tomar once hoy día, pregúntele al sargento. Entonces mi hijo, que era chiquito, le decía, oye sargento, ¿podemos tomar once contigo? Oye sargento. Entonces hasta el día de hoy dice, vamos a ir al cementerio a ver al sargento. Y claro, era su abuela, porque mi mamá era derechita, no le gustaban las tallas, las bromas. Se crió de otra manera la mamá, pero el ejemplo de un matrimonio donde las aguas se movieron de repente y ella firme, fue un ejemplo, porque yo también saqué mucho de ella, de ser franca. Mi mamá había algo en el negocio y ella enfrentaba al cliente aunque se perdiera el cliente, que era lo que a mi papá no le gustaba, perder cliente, pero a mi mamá llamaba la atención de frente, así. La persona le gustara o no le gustara. Y eso saqué yo, la franqueza, de decir las cosas y de ser amiga de mis amigos, sea de donde sean, vengan de donde vengan,
lo único que yo les pido, no me jueguen chueco porque se van al lado, al tiro, como muchos que me han jugado chueco. Se acaban. Pero dentro de los tiempos que tú viviste, como que tú siempre fuiste de otro tiempo, como mujer, como sí, sí. No, y fui... Pero ahí eso da para un relato que lo podemos hacer con un pisco sour, una cosa así, porque así tan pilucho, porque ahí tendríamos que conversar cosas muy personales mías, desde pequeña. Esa parte tú no la sabes, ni la sabes. Que me formó como una persona independiente, muy independiente. Cuando en el colegio a uno le hacían bullying, yo observaba, miraba y me las ingeniaba para dar vuelta el bullying. Y no amargar a mis papás, ni que mis papás fueran alguna vez a ver qué le pasaba a la Olguita. La Olguita se la arreglaba sola. La Olguita solucionaba solo los problemas. Y hasta el día de hoy. Después, cuando me casé con el ilustrísimo, él confiaba mucho porque se ausentaba mucho tiempo de la casa y yo tomaba las decisiones. Y no había nadie que me diera vuelta a mis decisiones. Hoy día se acordaba mi hija, lo dura, lo fregada que fui yo, lo correcta, y gracias a eso ella encuentra que tienen una cultura tremendamente amplia, y esta, la menor, él era la más juguetona, pero parecía que era juguetona, pero ahora me dice: mamá, recuerdo todas estas cosas y todos los personajes, y ahora que los míos me preguntan, encuentran que por qué sé tanto, y no sé por el colegio, sé por ti. Pero porque era trincadora yo, porque no era una mamá permisiva. Y era la mamá del rigor, porque si había que pegarla con una cuchara de palo, yo pegaba con una cuchara de palo. ¿Cuál es el presente de Olga Disney? ¿El presente? Sí. En este momento, no sé si será por la edad que voy a cumplir en marzo, que le estoy recordando para que se acuerden de mis cumpleaños, no sé, y que del pisco sour, torta no, porque el dulce ya me cateteó. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 17 de marzo, el día de San Patricio. Yo quería que me pusieran Patricio porque no me gusta Olga, lo encuentro muy así como Olga. No, lo encuentro muy duro. Ya, mi presente en este momento, como te digo, después de tantos años que se me han venido de repente encima, yo nunca me creí que iba a llegar a esto. Estoy más creativa que nunca. Y eso me impide dormir en paz. Pero descubrí una agüita de una planta y me la tomo y me duermo. Pero me duermo, antes me dormía a las 12, después a la 1. Y ayer descubrí que estoy durmiendo a las 2 de la tarde. ¿Esa agüita rica? Es una agüita de hibisco, que está de moda. Sí, pero me quita los calambres, porque yo sufro de calambres. Bueno, ese es un margen. Y entonces me encuentro tremendamente bulliciosa en mi cabeza, tengo muchas cosas. Y partí de hacer una fundación, ya voy, no sé, hasta hoy en la sociedad, estoy haciendo, no sé, estoy buscando. Y mi hija ayer me dice: mamá, ¿y tú no has pensado poner un piano aquí en el living? Si hace rato con Byron, el sábado, antes de partir, Byron me dijo: maestra, ¿y por qué no hace un piano bar? Bueno, le ponemos el cristal a la piscina, que suene, y arriba ponemos el piano. Sí, yo estaría feliz. Pero se necesita plata. Y esa plata hay que tenerla presente porque hay gente que cojea, hijos que cojean,
y no puedo volverme tan egoísta como para lo que yo gane o venda o junte o produzca, lo desarrolle o lo entregue a algo a sueños dorados míos, porque hay gente que está sufriendo, hay gente que hay que estar con ellos. Y sería muy egoísta de mi parte invertir lo poco y nada que tengo, vender cosas, tengo un sitio por aquí, qué sé yo, vender, porque encuentro que la vida para algunos está muy difícil. Y eso me toca una fibra que tengo yo que no me permite seguir soñando. Porque para soñar y realizar los sueños, amigo mío, hay que dejar todo. Yo ya lo vi, tengo un nieto que me dio un ejemplo. Él es ingeniero, tenía una pega preciosa, ganaba mucha plata. Y de repente me dijo, renuncié. ¿Y por qué? Porque puse una fábrica de helado. ¿Ya? ¿Y alguna característica el helado? Sí, me dijo, porque son unos helados especiales que lo aprendí en Italia y viene un gallo de allá de Argentina y estamos haciendo un helado que la rompe. Pero eso lo hace un cabro joven, un niño que dice, bueno, si me caigo me paro y hago otra cosa. Pero cuando uno ya está dando vuelta a la esquina, volverme así con sueños dorados, y eso yo creo que tendría que hacerlo alguien que tiene un piso muy firme. Y anda a saber tú, usted chiquillo, ¿cuánto queda? Porque cuando uno va cumpliendo años, va viendo que la brecha se va acortando. Y aunque tú seas juvenil, buena para la talla, seas simpática, no, y veas todo un mundo, el de arriba puede decir, ¿sabes qué más, Olga? Hasta aquí nomás llegaste y no te vayas a dar de cuenta porque te vaya a quedar en el sueño. Olga, en esa misma dirección, en esta entrevista, en este coloquio largo, ¿qué nos puedes regalar? Si hubiese un chico de 10 años, de 15, de 20, hasta de 30 años, que tú le pudieses decir, ¿sabes qué? El rojo es rojo, el blanco es blanco. ¿Cómo distinguir algún mensaje que la vida te ha enseñado, ya sea a través de una enseñanza, de una equivocación o de pura sabiduría? ¿Qué nos puedes regalar? ¿Cómo hay que ser en la vida? ¿Qué hay que hacer? Para hacerla corta, ¿no? No, es bonita tu pregunta, porque de verdad hay una edad en que, esta por ejemplo, yo no quiero parecer una vieja ñoncha, una vieja, ay, mi hijito, que yo quisiera que usted fuera. No, cuéntame qué es lo que estás haciendo, para dónde va este cuento. Y como mi nieto que dijo, voy a poner una heladería, y que me remeció, porque dije yo, claro, a esta altura uno dice las cosas fijas o seguras, es mejor que aventurarnos. Pero qué bello es poder decir, ¿saben? Sí, me voy a meter en esto como lo que he hecho. En la vida lo he hecho todo igual. Tuve un marido que fue machista y después se dio cuenta que no sacaba nada y se dio por vencido y me dijo, ahora es tu tiempo y te lo mereces, cuando él ya salió jubilado. Sí, aunque era tarde. Yo me había dedicado a ser mamá, como dijo la Fabiola Rojas, déjate de ser mamá. Bueno, ella pudo darse el gusto, las chiquillas se criaron solas, pero yo fui muy mamá. Esa parte italiana, Disi Roja, la tengo muy, muy adentro. Pero también miraba lo que podía hacer cuando ellos no estaban. Y hoy día se acordaba mi amiga que fui a verla al hogar, que está en un hogar. Me decía, qué tiempo más bello, Olguita, que me hiciste pasar.
cuando se me ocurrió vender ropa para juntar plata para hacer este taller que tengo al fondo, cuando se me ocurrió vender tortas de alfajor, y no soy muy buena para la cocina, para juntar plata para tener ese taller y para poder recibir gente y yo hacer clase. Y nunca me gustó hacer clase, pero tenía necesidad de entregar lo que yo quería. Entonces yo siempre digo, estudiar los pros y los contras, ser bastante cerebral en eso, pero hacer lo que uno quiere, lo que uno siente, porque al final preferible irse de este mundo contenta a no decir, si lo único que me quedó en el papel a mí, haber estudiado música, porque tuve la oportunidad de entrar a la facultad de música o arte, pero arte era más fácil para mí, pues, me salía solo, y en música tenía que estudiar, muy complicado, muy difícil, muy largo, no. Entonces me fui por el arte, porque me salía solo jugando. En música tenía que estudiar. Pero siempre digo yo, lograr lo que uno quiere. Porque yo veo las señoras que están estudiando conmigo, tuve un excelente primer año. Y llegamos a conversar muy cercano, donde estaba un pastor de una iglesia, para que veas tú, sufrió una cosa tremenda él como papá. Su hija se le tiró al metro, un hombre cristiano que cree, es pastor de una iglesia, y no podía encontrar calma, tranquilidad en su... Y cuando se sentía bien, cuando yo pasaba y le decía, oiga, señor, tome bien el pincel, señor, y esa pincelada de dama que tiene, póngale injundia. Él llegaba diciendo, hoy día la pasé chancho en clase porque me dijo esto y esto y esto. Es decir, si tú te encuentras con gente que nunca ha hecho nada, pero que quieren hacer cosas, que son mayores, que su sueño dorado era pintar, poner algo en el living y decir, si eso lo pinté yo, regalarle a los nietos, y de repente regalarle algo bueno. Pues yo le decía, no le va a regalarle cera, hagamos algo bueno. Y la trincaba y sacábamos trote, y yo le decía, no, el agua no puede llegar así. Póngase aquí usted, imagínese que está en la playa, cómo llega el agua. Ah, de veras, aprendamos a mirar, observar, quedarnos quietos ante una piedra, una hormiga que va caminando. Entregarse total, aunque sea uno de la edad que sea, desarrollar lo que siempre quiso. Muy al lote, porque si estoy pintando vertical, de repente tuerzo y le hago horizontal y vertical. Y me dice, no, tiene que ser todo vertical. No, es que yo quiero, sí, yo soy desordenada, pero me gusta que las cosas que me resulten bien. Por eso hacemos las exposiciones, como ustedes han visto, ponemos música, que salga todo ordenadito, que haya gente que entrega un cafecito, pero bien hecho, que seamos preocupados, que digamos, llegué sin expectativa, me dijo una expositora, señora Olga, venía sin expectativa, pero qué lindo resultó todo, qué bueno, le dije, te lo mereces, tú eres un artista, te mereces lo mejor. Así me enseñaron a mí a exponer. Y eso... Queremos que abras esa caja y nos cuentes. Qué bonito. Es tan representativo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es el tiempo? ¿Qué significa el tiempo? Primero me voy a la forma. La representación es bella, pero la forma es más bella, porque en la cristalería Murano, cuando hacen esto con vidrio soplado, es tan espectacular la técnica
Y cuando uno se da cuenta que es un reloj de arena y dice, pensar que con esa rapidez con que va pasando el reloj de arena pasa la vida. Y pasa la vida, como decía uno, tan callando, porque como le pasó al pobre Manuel Magallanes Moure, que si no lo recuerdo yo, pasa la gente. Yo creo que aquí van a quedar mis obras, que no son gran cosa, pero sí van a quedar. Y este traspasar la vida al más allá, que es el fondo que tengo aquí, es muy decidor el efecto que se produce. Y como dijo una amiga mía, el reloj de arena también sirve para hacer huevo a la copa. Y yo lo encontré tan gracioso que siempre digo yo, eso me falta a mí, porque nunca sé hacer huevo a la copa. Pero si ustedes se fijan, cómo pasa la arena con la rapidez. ¿Y los granitos? ¿Qué son los granitos para ti? Uy, aquí hay sueños, pena, alegría, chopazos en la cara, conocer gente valiosa, no tan valiosa, gente que no le ha ido bien en la vida y te toca compartir con ellos, gente que injustamente han tenido su vida truncada, tronchada, como decían antes. Esos son los granos que tenemos. Ustedes mismos, yo los esperé y pensé toda la mañana en ustedes. Fui a ver a esta amiga, que felizmente la encontré muy bien, y que nunca supe que ella pintaba, y una persona le está enseñando a pintar con los dedos, cosas hermosísimas. Pero ella tiene 90 años, ya la vida se le acaba. ¿Por qué no lo hiciste antes?, le dije yo. Porque nunca creí que yo era capaz. Y sí que todo el mundo es capaz. Sí, la creatividad, algunos nacen con creatividad, otros se le desarrolla a través del tiempo. Pero siempre uno tiene un dejo de creatividad. Ahora, la técnica favorece mucho, saber emplear. Y si yo diera vuelta, fíjate, diría, sí, voy a volver. Porque voy a volver y voy a dejar la mansa escoba, porque voy a venir y voy a decir, ajá, eres descendiente de fulano, mira tú. No con rencor, voy a venir en buena. Y vengo más rápido, mira. Cállate tú, vengo rápido. Y yo te quiero ver cuando yo llegue de nuevo. Capaz que llegue como la blanquita que anda aquí, po. Porque yo creo que a la larga uno vuelve. Bueno, Olga, como equipo te queremos dar gracias por tu tiempo. Que estoy fascinada volviendo. Estoy fascinada volviendo. Gracias. Y dime, Olga, el condicional, ya que tenía el tiempo y tenéis la varita mágica, ahora hay que tener la varita mágica lisiana, ¿qué lo queríais? ¿Si vuelvo? Sí, para San Bernardo. ¿Tú crees que vuelva a San Bernardo? Yo creo que voy a volver a Sicilia. Voy a volver a un pueblo de Italia, porque yo creo que sí, que yo de ahí partí, no sé en qué parte, pero porque siento una atracción demasiado fuerte por Italia. Yo creo que si vuelvo, voy a volver en un pueblo chico. A lo mejor voy a estar con un emporio, pero voy a tener, no sé. ¿Emporio El Cóndor? No,
de frutas, verduras, como venden las señoras voluptuosas italianas, con un moño acá. Pero voy a dirigir algo, sí, pero en un pueblo chico, no voy a ser de grandes ciudades, no, yo me veo en un pueblo chico, siempre he pensado yo que me veo en un pueblo chico donde yo pueda hacer así como la Madonna, no la Madonna que canta, sino que le llaman, antes se le decía Madonna a una señorona, a una nonna, con mucho ñeque, con mucha fuerza, con mucho talante, con mucha personalidad, porque las italianas son así, dirigen la familia pero derechita. Yo creo que por ahí voy, pero no al norte de Italia, no soy para allá, no, yo creo que de Roma para abajo, sí, para el sur, sí. Norte de Sicilia. Sí. Y yo veo esos pueblos chicos de Sicilia. Me siento de verdad, no es chiste, de verdad. Yo me siento interpretada por ese lado. Yo creo, puede ser.